Muy bien. Como estaba a conversar antes de la grabación, quiero agradecer una vez más los mis estudiantes de mestrado y doctorado y quiero también dar muchas gracias a mi amigo Abraham Nahon. Eh, como las otras, quero que me perdonen mi horroroso espanhol, mi portunhol deficiente, pero que vou falar um pouco em portunhol para que Abraham também compreenda o que estamos a fazer nesta nesta reunião e neste encontro e também para que ele o compreenda um pouco mais caso o português estiver muito complicado para que ele compreenda. Muito bem, Abraham é um professor da Universidade Autônoma Benito Juárez de Oaxaca e eu conheci Abraham em uma de mis viagens a Oaxaca quando eu era participante de um convênio entre o ABJO, entre Alice Salomón Berlim e a Universidade de Sorocaba, a la qual sou professor hoje. E pero que mi amizade, mi contato com Abraham é virtual, inteiramente virtual, pero que um dia iremos nos abraçar, iremos celebrar, iremos falar personalmente. Abraham, muitas graças por tu presença, muitas graças por tu amizade, muitas graças por tempo que estás a despender para nós outros, para falar um pouco sobre tus pesquisas e investigações. Nós estamos em um grupo chamado GDES, um grupo de estudos e pesquisas em democracia, ecologias e cotidianos escolares. Em Universidade de Sorocaba temos um pós-grado em educação escolar e uma das linhas de pesquisa é cotidiano escolar. O cotidiano escolar em relação, em integração com mis interesses e de mis estudantes de pesquisa, nos permitiu criar este grupo que tem como interesses as integrações entre democracia, ecologia e cotidianos escolares. E eu pensei que tu pesquisa, tu investigação pode dar inúmeras contribuições a que estamos a fazer aqui. E, em principal, devido a tus abordagens e tu interesse em imagens, em la relação entre imagens e ciências humanas. Abraham, muitas graças. A apresentação é tuya e é uma alegria muito grande que esteja conosco nesta tarde de quinta-feira, jueves en español, sí, bueno. Pues muchas gracias, Rodrigo. Sí, un gusto conocerte y un gusto conocer al equipo de trabajo. Hablaré, desde luego, trataré de hablar de manera pausada un poco para que se comprenda. De todos modos, en Oaxaca no hablamos tan rápido, es decir, hay distintos tonos de español en México y en Oaxaca no es tan rápido, pero me llamó mucho la atención, pues agradezco su invitación y elaboré un PDF para presentar algunos de los proyectos en los que he trabajado, pero sobre todo darle esa fuerza y validez en la investigación y en el conocimiento a la imagen. Y ahora que presentabas tu grupo, pues recordaba un elemento clave dentro de la fotografía. El libro de Giselle Freund, esta gran socióloga que hace 100 años ya estaba reflexionando sobre la fotografía,
dice que un elemento clave dentro de la fotografía y su proceso de desarrollo es precisamente la democratización. Y esa democratización es gracias a las imágenes. Entonces, podemos partir y pensar, o sea, no tuve mucho tiempo, pero implicaría todo un trabajo extraordinario vincular la fotografía y las imágenes con la democracia y con la educación, porque también hay unas pedagogías de la mirada. Hay que pensar en la pedagogía del mirar, cómo, si nos importa o no, la lectura de las imágenes, aprender a mirar las imágenes. Normalmente el conocimiento histórico está en los textos, pero ¿qué pasa con la lectura de las miles y ahora millones de imágenes que se producen? Y entonces pensar en las imágenes como documentos de conocimiento. Las imágenes también son documentos de conocimiento, y pensando en la democratización de las culturas, como decía Giselle Freund, y pensando en la noción de la educación, hay muchas lecturas posibles. Por ejemplo, yo pensaba ahorita rápidamente, no lo traigo en mi texto, pero pensaba rápidamente no solo la pedagogía y la educación de la historia, sino pensaba rápidamente en los libros de texto gratuito en México, como se llama. Es decir, aquí a los niños de primaria y secundaria se les regalan libros que hace la Secretaría de Educación Pública. Si uno analiza nada más el área de educación, ¿qué libros gratuitos tienen? ¿Cuáles son sus textos y cuáles son las imágenes que se están enseñando? Porque esa versión es una versión de la historia. ¿Qué implica y qué no implica la historia y cómo estamos trabajando la noción de las imágenes y de la memoria? Entonces, si quieres, podría pasarse el PDF y voy explicando un poco algunos proyectos. En este PDF, en este documento, pues planteaba inicialmente la vinculación de lo editorial, o sea, todos sabemos que hay una historia oficial, que hay una historia dominante, pero hay una historia alternativa, hay una historia periférica, hay una historia subalterna, y normalmente esa historia se va registrando y documentando en publicaciones independientes o muchas veces que transitaron con dificultad. Entonces, la construcción de pensar en periodos históricos y de pensar en esos documentos, ¿qué tipo de documentos estamos consultando para reescribir y resignificar una historia? Muchos de los grandes, digamos, de las publicaciones independientes, que a veces puede uno consultar en la hemeroteca, en diarios que tuvieron poca circulación, o muchas veces en colecciones privadas, esa noción editorial nos va dando otra historia. Si quieres pasarle a las imágenes. Bueno, partimos de aquí. Yo trabajé durante 17 años como coordinador editorial, como director de una publicación independiente. Eso me llevó a conectar la fotografía y las artes durante mucho tiempo. La mirada de las editoriales independientes, de las ediciones, revistas, fanzines, muchas veces no es registrada por la historia, porque solamente estamos viendo los grandes libros, los grandes textos. Pero hay un acervo de conocimiento muy importante en todas esas ediciones que de carácter independiente van conjuntando distintas versiones de la historia. Si quieres, la siguiente. Por ejemplo, en esta revista que les estoy planteando, en el movimiento del 2006 y 2007 en Oaxaca,
nosotros publicamos pues la protesta de los maestros en el movimiento, que así nació. El 14 de junio del 2006 hubo una protesta multitudinaria de maestros en el Zócalo de Oaxaca, en el centro de Oaxaca, y sufrieron una gran represión por parte del Estado. En ese momento el Partido Revolucionario Institucional, un partido pues que tiene muchas, pues ya muchos crímenes en su haber, y que ha sido también, fue durante esta etapa pues muy represivo con las organizaciones sociales. Y en ese momento nosotros publicamos, yo convoqué a varios fotógrafos nacionales e internacionales, publicamos sobre el movimiento. No vivíamos, ahora una precisión histórica. Recuerden todos aquellos, digo, hay algunos más jóvenes, que antes no había esta circulación en Internet, ni en la virtualidad. Todo era casi por medios impresos, y había una cortina de humo, eran medios impresos y la televisión, normalmente pertenecientes a grupos dominantes. Entonces hicimos circular muchas imágenes de la resistencia y la lucha de los maestros, que al final fue apoyada por organizaciones y por la ciudadanía en Oaxaca, y se conformó lo que se llamó la APO, la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca. Es decir, el gobierno creyó que era muy fácil reprimir a los maestros de las regiones, a los maestros indígenas, a los maestros de las ciudades, pero se encontró con una organización social que salió en defensa no solo de los maestros, sino contra un gobierno que estaba reprimiendo movimientos sociales y movimientos magisteriales. Si quieres la siguiente. Después hicimos este libro justo pensando en la invisibilización del movimiento. En ese momento había una gran cortina de humo, había una desinformación, bueno, como la hay hoy en día en las redes también. Hicimos un libro con ensayos, y este libro, que yo les voy a enviar el link para que lo descarguen gratuitamente a quien desee, incluimos fotógrafos, pero también, sobre todo, ensayos, narrativas de, por ejemplo, la lucha, mujeres que tomaron el canal de televisión, la represión que se vivió, cómo las radiodifusoras también fueron importantes para transmitir el mensaje de resistencia. Y en este libro hicimos también pensado hacia afuera, no solo hacia adentro. A veces las luchas las pensamos mucho hacia adentro, y en realidad todos adentro en la ciudad sabíamos qué estaba sucediendo, y sabíamos lo que estaba, el pánico y la represión que estaba existiendo. Lo importante era que la información saliera. Este libro tiene traducciones al francés, al inglés, al italiano, y se difundió en varias partes. Lo fuimos a presentar a Francia, lo presentamos en España, lo presentamos en Cuba, bueno, en muchos sitios, porque lo importante también de este tipo de documentación de las resistencias es la conexión de redes y sobre todo la difusión de lo que verdaderamente está pasando. Si quieres pasar a la siguiente. Por ejemplo, en la imagen pueden ver uno de los periodistas asesinados, Brad Bill. Él es un periodista norteamericano que estaba en una editorial independiente, y en YouTube, en la red, pueden ver incluso que él está grabando la resistencia, la lucha frente a la represión, y graba su propia muerte, por ejemplo. Es decir, cuando está grabando, hay dos personas que disparan contra el movimiento y contra él. Estaba como periodista, y entonces hay ensayos y textos sobre que graba incluso su propia muerte. O, por ejemplo, imágenes de la resistencia y las grandes luchas y batallas en la ciudad, como se ve en la Catedral de Oaxaca, que eran megamarchas. En Oaxaca estamos hablando de más de 70,000 profesores, 70,000 adscritos al sindicato, a la Coordinadora Nacional, que es un sindicato de resistencia ante el Sindicato Nacional,
Y de esos 70,000 maestros, pues todos tenemos familiares. Yo tengo familiares maestros, mis padres han estado en la lucha. 70,000 maestros más las organizaciones. Entonces eran marchas multitudinarias, ¿no? De más de 100,000 personas en la ciudad de Oaxaca, y también la fotografía no solo registra los procesos de lucha, o sea, el fotoperiodismo que está ahí presente en el momento de las luchas, sino, por ejemplo, pueden ver las imágenes que seleccionamos a la derecha de su pantalla, de una persona que es un plomero que va a ver a su esposa, que es una profesora, lo detienen, la policía, lo empiezan a golpear y después lo torturan, lo golpean y al final se lo llevan en camilla, se están dando cuenta. Es decir, la fotografía también, y lo sabemos históricamente, como denuncia ante la mirada, ante la versión del poder que ellos no hacen, digamos, ciertos daños. Hubo muertos, por ejemplo, ¿no? También quedaron registrados en estos procesos y en estas imágenes fotográficas. Entonces, todo lo que comprende la complejidad de las movilizaciones sociales en torno a los gestos de solidaridad, a las luchas, a los grupos que también van tomando conciencia social, pero también a las formas de represión contra esos movimientos sociales. Si quieres. Bueno, eso también son muchas gráficas. A partir del 2006 se desarrolló un enorme movimiento de talleres de gráfica de jóvenes que empezaron a inundar las paredes como lienzos sociales de resistencia, y la ciudad de Oaxaca literalmente estaba tomada. O sea, había barricadas, incluso en el texto que yo les comento, teóricos de los movimientos sociales, Michael Lowy señala que era como la comuna, era pensando en la comuna de Oaxaca. Es que literalmente hubo 3 meses que las barricadas en toda la ciudad no permitían el paso de policías ni de nadie, y que fue tomada literalmente por el pueblo de Oaxaca y por los maestros y por toda la resistencia. Si quieres, en la siguiente. Bueno, Indios. antes de entrar en esto, debo decir que a pesar de todo lo que ustedes ven, la resistencia que hubo en Oaxaca, el gobernador de la entidad no cayó, como se creía. Lo sostuvieron los poderes nacionales. En ese momento, el Partido Acción Nacional, el partido de derecha, llegó al poder y sostuvo al gobernador, a pesar de que la inmensa mayoría no lo queríamos. Luchamos contra él y lo señalamos como uno de los asesinos y como uno de los grandes represores del movimiento social en Oaxaca. Entonces, para que veamos la dimensión. Ahora, yo solo les estoy mostrando levemente. Nosotros hicimos un archivo de más de 10,000 imágenes, 15,000, o sea, de la resistencia social. Y curiosamente, ahora que he visto manifestaciones, ahora que hay más fotografía digital y más facilidad de que circule, pues hay muchas conexiones con las luchas en América Latina. He visto las luchas, por ejemplo, en Chile, la gran movilización social en Chile, la que ha habido en Brasil, que ha habido en Argentina, muchas conexiones. Podemos hacer hasta pensar y reflexionar juntos sobre esas acciones y lo que implican esas movilizaciones sociales. Bueno, después de eso hice un libro, coordiné este libro con otros fotógrafos que también muestran la diversidad de Oaxaca. Oaxaca está en el sur de México. Oaxaca, Chiapas, Guerrero han sido los estados más castigados, pero los más ricos en el terreno cultural y en biodiversidad. Pero por su accidentada orografía, por sus complicaciones también históricas, sociales, por su diversidad, tanto lingüística como cultural, pues hay particularidades que Oaxaca presenta, pero en la fotografía y en las imágenes uno puede dar cuenta
de esa riqueza y de esas contradicciones también, ¿no? O sea, por ejemplo, grupos, Oaxaca no solo son grupos indígenas y folclorizados por el Estado, sino también hay grupos punks, ¿no? Por ejemplo, que se organizan, son grupos minoritarios, urbanos y sociales, o en la imagen que ustedes pueden ver, se puede mostrar también los asesinatos de conflictos de tierras. Oaxaca tiene la particularidad que es uno de los lugares donde hay más propiedad social de la tierra. Y al haber propiedad social de la tierra y tierras comunales, hay muchos conflictos también en los territorios y en las geografías de estos pueblos. También hay un registro que uno puede observar. Si ustedes buscan estas historias, es muy difícil que las encuentren fácilmente. Son historias de fotógrafos, fotoperiodistas que han ido a las regiones a registrar esos sucesos, como esta pareja de recién casados que están al lado del abismo, ¿no? Qué gran metáfora y tan bella historia en una zona rural, o las inundaciones, las grandes catástrofes, o los conflictos territoriales, etcétera. Si quieres, seguimos. Voy a ir un poco rápido porque sí traigo bastantes imágenes. Después hice un libro con otros colegas sobre la cuestión afrodescendiente. Oaxaca también, en México, los estados, las entidades que tienen más población afrodescendiente, ustedes saben que es muy dominante en México la población indígena o la población de pueblos originarios. Y eso, de algún modo, lo voy a sintetizar, hizo durante gran parte que los estudios sociales y antropológicos estuvieran más cargados hacia esta conformación, esta dificultad y complejidad de los pueblos indígenas, pueblos originarios. Pero los pueblos negros y los pueblos afros quedaron en cierto modo rezagados. Hasta 1946, un antropólogo, Aguirre Beltrán, hace estudios sobre la población negra en México, principalmente en Guerrero y Oaxaca, donde actualmente, fíjense, existe mayor población es Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Generalmente tres entidades que están, además en las zonas, principalmente se dice, están organizados cercanas al mar, ¿no? Como culturas mareñas, como culturas de costas, aunque también hay población en diversas partes de México. Y recientemente, les dije 1946, porque vean cuánto tiempo tuvo que pasar, cuántas décadas, recientemente les dieron ese reconocimiento constitucional con este gobierno, con el gobierno de López Obrador, se les dio recientemente un reconocimiento ya constitucional. Entonces, pasaron 60, 70 años ya para hacer ese reconocimiento. Pero entonces, en las imágenes, sí podemos ver esos procesos, digamos, de la composición. Claro, este libro implica Cuba, implica África, porque también integramos a un fotógrafo y demás, y también piezas artísticas. Si quieres continuar. Después hice otro libro con uno de los, bueno, estos libros se han visto, han sido más temáticos y transversales en torno a temáticas o momentos históricos. También trabajo mucho con fotógrafos y con sus archivos. Es muy importante esa mirada. Tenemos olvidados, por ejemplo, fotoperiodistas que solo publican una imagen cada semana en un periódico y llevan 30 años o 40 años de vida productiva, tienen un archivo enorme de imágenes que nos pueden ayudar a entender aspectos sociales, políticos, culturales en cada una de las regiones. Por ejemplo, Jorge Acevedo, un fotógrafo muy importante, no tenía un libro y hicimos un libro de él. Su archivo tiene más de 50,000 imágenes y todas con película. O sea, todas con rollo, y fuimos al archivo a analizar. Recientemente acaba de salir un libro
que hice con la doctora Rebeca Monroy en el INA, mucho más amplio. Este libro fue modesto, pero implicaba ya pensar en los archivos personales de fotógrafos que normalmente su trabajo no es conocido y que nos da muchos elementos de conocimiento de nuestras sociedades y regiones. Si quieres la siguiente. Después, desde luego, mi trabajo, mi libro, es parte de una tesis doctoral. Yo venía haciendo todos estos proyectos que les mostré. Lógico, en la tesis doctoral propuse hacer ya sobre Oaxaca una discusión sobre, pues ya más teórica y conceptualizada sobre las imágenes, e impliqué la plástica, la gráfica, que son muchas veces más vinculadas a las artes, y la fotografía, que la fotografía también no solo es artística, sino también social, política, histórica, y puede tener también estos elementos del fotoperiodismo. Si quieres. Pero algo que me interesaba entonces en este rastreo, ya no pensado, yo trabajo mucho en la historia reciente, es decir, trabajo con fotógrafos o con artistas que todavía están vivos y podemos tener un diálogo, e incluso ayuda mucho a entender la obra, su proceso histórico y su significación, pero también es necesario, ustedes lo saben, pues tener una mirada de esa genealogía y de estas capas sociohistóricas. Mucho leí en mi trabajo de investigación a Walter Benjamin, a Flusser, autores que realmente nos van dando una perspectiva histórica mucho más potente, que la historia no es una reliquia o un objeto que traemos del pasado hacia el presente. La historia nos constituye en el presente. La historia está dentro, en su interioridad, como dice Benjamin, de todos los procesos presentes. Lo que nos enriquece es aprender a mirar que lo presente, que es aparentemente nuevo, que es aparentemente reciente, no hay nada que sea reciente ni nada nuevo. Está concatenado, está signado por procesos y capas sociohistóricas que lo significan. Pero ¿cómo lo pensamos a través de la imagen? ¿Cómo las imágenes también pueden darnos, no solo los textos, algunas pistas sobre estas capas sociohistóricas? Ustedes saben, Oaxaca y México, como otros países de América Latina, han sido muy visitados, fueron muy visitados por expedicionistas, viajeros, desde el siglo XIX, siglo XX. Entonces, rastrear las imágenes de la historia, por ejemplo, aquí Oaxaca, sitios arqueológicos, pensar en esos grupos cientificistas que venían, pero que no podían escapar de una mirada colonial. A la vez hay una aportación gráfica y visual, pero no solo, como pongo en mi libro, cargaban con grandes aparatos para tomar fotografías, ustedes sabían que había que traer grandes equipos fotográficos, sino también cargaban con una mentalidad positivista, colonial y racista. Si quieres avanzar. Entonces hubo muchos trabajos que entran ya en esta caracterización. Ustedes en Brasil, desde luego, puede uno también verlo en el siglo XIX, bueno, en toda América Latina, nos parecemos mucho en esa representación en América Latina, sobre todo, pues estos rasgos de poblaciones que venían, que se hacían investigaciones cientificistas con una mirada positivista y de la antropometría, ¿no? De mirar los cuerpos, de medirlos, de tomar, digamos, estos aspectos, si quieres seguir. Y hay diversos registros en Oaxaca, en Yucatán, en las culturas mayas, las culturas zapotecas, las culturas mijes, es decir, hablamos en México, pues de más
de 56 culturas y hablamos en Oaxaca de más de 16, 17 diversidades con distintas lenguas, cada una de esas miradas que en el siglo XIX y en el principios del XX también fueron parte de una identificación y una referencia visual que creo que debemos discutir y debemos reflexionar. Si quieres seguir. Un ejemplo, bueno, hay varios registros, por ejemplo, este es de Oaxaca en 1876, en el Istmo de Tehuantepec. Si quieres la siguiente. Pues procesos históricos. Ustedes la foto saben que les va a dar elementos de aspectos sociales, de materialidades, de mentalidades de una época. Entonces, todo eso se va rastreando en estas imágenes históricas. Si quieres la siguiente. Perdón por ir tan rápido, pero traigo muchas imágenes un poco para hacerlo más ágil. Si quieres la siguiente, porque voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Frederick Starr, un ejemplo, solamente para no detenerme en todo ese, que en mi libro lo pueden ver muy bien explicado. Frederick Starr, por ejemplo, hizo un proyecto en Oaxaca con varios grupos étnicos y la fotografía pues nos parecería inocente, objetiva, neutral para algunos, si no le damos precisamente el sentido que tenía este tipo de registros, ¿no? Este tipo de perfil, de frente y de perfil, que ustedes como bien saben, pues hay una inmediata referencia a las formas como policiales, ¿no? De registro de las identificaciones de las poblaciones. Si quieres la siguiente. Por ejemplo, Frederick Starr, que toma a población, mujeres indígenas, hay un trabajo muy interesante que reveló el diario de campo de Frederick Starr. Y en el diario de campo que hace, él señala que en su proyecto tenía más hombres que mujeres porque las mujeres eran necias y estúpidas, dice. Y lo que pasó en realidad es que él, en su trabajo de registro, como viene en el diario, ocupaba las autoridades, policías, curas, autoridades, para que la población se presentara ante la cámara y le tomara la fotografía. ¿Qué pasa ahí? Y a mí, ¿por qué me interesa tanto esto? Porque cuando uno analiza la fotografía, debemos pensar no solo en lo que está dentro de la imagen, sino también en todos los procesos que la constituyen. ¿Cuál es la relación de los fotógrafos y fotógrafas con la población? ¿Cómo se establecieron esas fotografías? Por ejemplo, en el caso clave de Frederick Starr, y lo sabemos gracias a los diarios de campo, tuvo una relación muy conflictiva, muy colonialista y muy autoritaria con las poblaciones que registró. Y eso es importante para nuestro debate que les voy a platicar al final en torno a las metodologías y formas de hacer fotografía. Si quieres, seguimos. Bueno, ahí hay un registro en Oaxaca de cómo los municipios tomaban ciertos oficios como aguadores. Aguadores es quienes llevaban acarreaban o llevaban agua porque no había tuberías, o prostitución o tipo de oficios que en el siglo XIX, finales y principios del XX, tanto en la Ciudad de México, en diversas como en Oaxaca, se llevó a cabo. Si quieres siguiente y vas pasando. Aquí lo curioso era que los tipos de registro en esos momentos eran de cuerpo entero, si lo notan. E incluso, pues al lado de ciertas piezas, porque ustedes deben recordar que en el siglo XIX la fotografía tardaba mucho tiempo en plasmarse y siempre había objetos para no solo medir la altura, la cuestión, sino también para descansar, ¿no? El cuerpo. Si quieres la siguiente. Este es un cochero. Vamos a la siguiente. Todo este proceso, miren, por ejemplo, ahí quienes hacen estudios sobre la niñez y el trabajo infantil
se puede ver, bueno, en este no viene la fecha, pero la fecha es más o menos finales del siglo XIX, ya había trabajo infantil de bolero, que es los lustrazapatos, o no sé cómo se dice en Brasil, los lustradores de zapatos, que desde el siglo XIX. Entonces hay investigaciones también sobre, por ejemplo, el trabajo infantil que ocupan muchos de estos archivos para registrar, para mostrar lo que los oficios de esa época. Si quieres la siguiente. Bueno, ahí en el caso de los registros de la prostitución. En estos registros, miren, por ejemplo, mucho se dice en el siglo XIX, estas prostitutas se tomaban fotografías con sombreros, como en la moda parisina. Es decir, había toda una cuestión performática también para tratar de restituir con la fotografía, de algún modo, algún tipo de, pues, ante el desprestigio que vivían este oficio de trabajadoras sexuales o prostitutas, la fotografía de algún modo les permitía este sentido de performático, diríamos hoy en día en los términos, pero de utilizar ciertos sombreros, ciertos atuendos como damas de sociedad de la época, según las revistas que circularon en Oaxaca en esa época. Si quieres seguir. La siguiente. Me voy un poquito más. Bueno, en mi investigación también hay vertientes donde hay un tipo de flashback, pasado, presente. La manifestación puso una boina en las calles de Oaxaca, aparecía Benito Juárez, que Benito Juárez fue un gobernador de Oaxaca y después presidente de la República, muy importante para la historia de México. Un oaxaqueño que además tenía orígenes indígenas, era zapoteco. Y Benito Juárez, pues fue clave en la historia de México. De hecho, quienes han visitado México se dan cuenta que todo tiene nombre de Benito Juárez. Hay avenidas, calles, estatuas, porque también en el siglo XIX fue uno de los que puso, afortunadamente, la separación de la iglesia-estado. Benito Juárez, el Estado laico, se lo debemos a Juárez y a algunos liberales que escribieron junto a él y que llevaron a cabo esas grandes batallas, y esa laicidad, pero también implicó muchas otras luchas con cuestiones comunales, etcétera, y de propiedad, que ya la historia está revisando en el siglo XIX. Aquí lo que me interesaba a mí de manera visual es la resignificación de esos próceres, como en la lucha social se identificaban fácilmente con los jóvenes que estaban en ese momento, les estoy hablando de hace ya casi 20 años, pues resignificando. Y creo que es bien importante los periodos históricos, porque hoy en día ya a nivel digital o a nivel de memes podemos ver rápidamente reconversiones visuales, pero en ese momento son gráficas o son grafitis, que era difícil esa reconversión o esa resignificación. Por ejemplo, fotos históricas, una de las grandes fotos de las Adelitas o las soldaderas, las mujeres que estaban en la Revolución Mexicana, o sea, fotografías que en el libro explico desde cómo se fue construyendo el contexto y la historia de esta fotografía, utilizadas por también los grafiteros en el momento en que había gases lacrimógenos. Y lo curioso es llevadas estas fotografías históricas a un momento presente de movilización y de lucha social. Esta foto icónica, que me podría detener mucho tiempo, pero es una de Manuel Álvarez Bravo, uno de los fotógrafos más reconocidos de México y de América Latina, porque Manuel Álvarez Bravo pues fue un fotógrafo. Con esta imagen, por ejemplo, planteo la noción de la dificultad para identificar
el discurso visual y cómo puede ser interpretado de diversas maneras. Es decir, esta imagen que Álvarez en Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, en 1934, fue resignificada en la lucha del 2006 con un graffiti y con una playera de el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas. Pero en su momento, esta imagen de Álvarez Bravo, que es obrero en huelga asesinado, por ejemplo, para uno de los grandes autores de esa época, Siqueiros, uno de los grandes muralistas mexicanos, era la lucha de clases, simbolizaba la lucha de clases. Para la noción, ustedes saben, Breton, pues escritor, ideólogo y del surrealismo, para Breton, pues Álvarez Bravo era surrealista, bueno, México era surrealista, y Álvarez Bravo era surrealista y lo invita también a colaborar en una de sus portadas en Francia sobre el surrealismo mexicano. Y también para otros autores simbolizaba en ese momento la entrada de México en la modernidad visual que lograba cierta autonomía, cierto proceso, digamos, de autorreflexión y autorreferencialidad en este momento. Entonces, un momento clave vinculado a Oaxaca, vinculado a Manuel Álvarez Bravo en el Istmo de Oaxaca, y que es una historia mucho más amplia, porque él estaba tomando película, haciendo una película, escucha los disparos, piensa que son cohetes, detonaciones de juegos pirotécnicos, se acerca y toma esta imagen que es la de obrero en huelga asesinado, que años después, si lo pensamos, también aparece en las paredes de Oaxaca registrando la movilización social. Bueno, otra foto icónica, Graciela Iturbide es otra fotógrafa muy importante para México y pues ha tenido muchos premios a nivel internacional y una de las grandes fotógrafas, donde una fotografía en Oaxaca nuevamente, en la cultura zapoteca del Istmo de Tehuantepec, una mujer con unas iguanas en el mercado y que también es reinterpretada a nivel gráfico y a nivel visual por muchos artistas. Al punto, sigue. Bueno, ahí está el 2006. Ya les había platicado de la APO, también imágenes, yo luego incluyo en mi investigación imágenes de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, la siguiente. Este es el periodista asesinado, Ronald Will, el camarógrafo estadounidense. De hecho, ahora, en el momento en que asesinan al camarógrafo estadounidense, es cuando viene la mayor represión, porque viene una presión de Estados Unidos para detener, digamos, ya el movimiento. Es decir, ya la imagen de abajo viene el primer asesinado, que fue el 10 de agosto de 2006. Ahí viene la historia, yo logro recrear esa historia con el fotógrafo, es una de las pocas imágenes que apareció después en primera plana en un diario nacional, pero él logra colarse, logra tomar esta imagen del primer asesinado y es una imagen también muy, muy potente de lo que estaba pasando en Oaxaca. Pero sucedieron varios asesinatos y represiones y en el momento en que hay una represión, el 27 de octubre, y asesinato con el camarógrafo estadounidense, es cuando viene la mayor presión contra el movimiento social en Oaxaca y viene la represión de la Policía Federal. Bueno, Jorge Acevedo, ya les había platicado, es que es muy amplio, digamos, el trabajo con archivos personales, si quieres la siguiente. Jorge Acevedo, bueno, aquí por ejemplo pueden ver, me llamó la atención este letrero cuando uno llega a Oaxaca, es una población ahora unas 3, 4 horas de la ciudad de Oaxaca, el Istmo de Tehuantepec, pero en su señalización tienen la imagen, recuerdan que vimos la imagen de Graciela Iturbide, es decir,
como si la imagen significara un referente identitario del lugar de Juchitán. Eso, pues simplemente para la investigación, también trabajé la resignificación de las imágenes y su utilización en otros medios. La siguiente. Bueno, procesos también ya visuales de reinterpretación, de usos de textiles, por ejemplo, en Oaxaca, así como en Brasil, hay muchos usos de textiles mediante tintes naturales, mediante saberes y conocimientos de textil e imagen. La siguiente. Esta es otra serie también intervenida a nivel gráfica con imágenes que nos dio un fotógrafo, Iván Alechín, que guardó durante 40 años, más o menos, de su primer viaje cuando tenía 18 años, que fue al Congo, y después de 40 años nos muestra ese archivo inédito y ese archivo lo mostramos y también fue intervenido por un artista, por Francisco Toledo, uno de los grandes artistas en México y en Oaxaca, también dándole una significación especial. La siguiente. Fotografías también de regiones indígenas. Por ejemplo, esta me fascinó, de Baldomero Robles, alguien cargándose de energía en un, si ven, son como cables de energía en un templo, o las prácticas culturales de los pueblos, pero llevada a una imagen muy interesante como la de Octavio López. La siguiente. Hay muchos festivales, hay muchos carnavales. Por ejemplo, este carnaval que yo he asistido es un pueblo en la montaña, más o menos como a 4 horas de la ciudad de Oaxaca, pero como es muy accidentada la geografía en Oaxaca, uno transita varias carreteras, sitios para llegar, son carnavales poco visibilizados, son fiestas y formas culturales y sociales de manifestación que también implican una documentación visual. La siguiente. Bueno, ya no me voy a detener en los textos, creo que ya. Siguiente. Bueno, ahí planteaba yo algunos de los textos, desde luego, todo esto que les platico un poco de manera coloquial por el tipo de exposición, hay una conceptualización sobre aspectos que creo que trabajamos, sobre la noción de la modernidad blanqueada, sobre la visión dominante, sobre la hegemonía visual y económica, sobre esto que yo inicialmente les decía, esta carga que bien dice Walter Benjamin, pues de la historia de los vencedores y cómo había que pensar en esa historia de los que fueron aparentemente vencidos, ¿no? Cómo podemos rastrear documentos y cómo la historia no es un monolito que no puede ser alterado, sino la historia podemos reinterpretarla y leerla desde otra mirada, pensando, pues como dice, a contrapelo de la historia. Y en esa noción es muy importante, si ustedes lo piensan a nivel visual, cuáles son las imágenes que ustedes conocen de las regiones de Brasil. ¿Cuáles son las imágenes que conocen de la historia de Brasil? Muchas de ellas seguramente son parte ya de una historia oficial o una historia dominante, pero todavía hay muchas visualidades que no son conocidas, que son conocidas por pequeños grupos y que muestran historias visuales y memorias visuales distintas a esa historia oficial y dominante. Entonces yo un poco lo que trato de ver es rastrear y buscar esos archivos que no son tan conocidos, dominantes, y pensar en cómo nos pueden ayudar a interpretar una historia social, política o cultural de otra manera. Entonces, toda esa parte, digamos, lo conceptualizo y lo trabajo y lo reflexiono en el texto ya de manera más amplia. Si quieres la siguiente. Desde luego, hoy en día también nos podemos plantear elementos de esa democratización que yo les decía que Giselle Freund analiza hace 100 años. Es decir, claro, todos queríamos escribir, todos queríamos hacer historias, todos queríamos tomar imágenes, todo.
Pero hoy en día vivimos la hipervisualización. Es decir, aparentemente hay un caudal de imágenes que están transitando. Pero por otro lado, hay historias significativas, historias singulares que no se cuentan, que no dominan las grandes redes. Y ahí entro ya en el debate de la industrialización de la fotografía, de la hipervisualización y sobre todo de que aparentemente en nuestras redes, redes sociales, redes virtuales, estamos viendo una homogeneidad también a nivel estético y a nivel de discurso. Y la dificultad que tenemos como investigadores para rastrear las historias distintas. Benjamin lo plantea muy bien en uno de sus ensayos. Dice, somos de algún modo educados para lo homogéneo en el mundo. Es decir, en realidad, si estamos continuamente viendo ciertas agencias, ¿no? Pensemos cómo funcionan las imágenes que nos están llegando. La inmensa mayoría de las imágenes que salen en reportajes en televisión, la inmensa mayoría de imágenes transitan a través de agencias. Y esas agencias muchas veces también tienen una discursividad y una ideología. No son imágenes neutrales. Nos decía un gran fotógrafo de guerra, un fotógrafo argentino muy conocido, con quien pude verlo en Argentina y en otros lados, aquí en México también en una charla. Él fue, y lástima que no traigo esa foto, a registrar la guerra en Ucrania. Pero las tomas que hacían los llevaban a sitios particulares para registrar la guerra. Es decir, había una perspectiva ya determinada de la mirada que tenemos de las guerras. Y él en algún momento toma una foto de todo el grupo de fotógrafos y fotógrafas de la agencia que están en una pequeña esquina tomando desde la misma perspectiva. Es decir, no nos estamos preguntando que todo aquello, bueno, que gran parte de lo que estamos mirando, esa representación visual, tiene una codificación, incluso tiene una mirada hegemónica muy similar con estas agencias. Y son preguntas que uno ya plantea desde, en mi caso, desde las historias locales, por ejemplo, ¿qué es lo que la gente conoce del Istmo de Tehuantepec? Yo cuando veo las grandes redes, lo que conocen no corresponde con lo que uno conoce cuando se acerca a las regiones y a las culturas locales. Y ahí viene el gran desfase y la gran pregunta. La construcción de conocimiento también ayuda mucho que la hagamos desde nuestras propias regiones, desde nuestros propios grupos sociales y que rescatemos esa documentación que no es precisamente la documentación visual que está transitando en gran parte del mundo, en gran parte de estas redes y registros. Bueno, seguimos. Y ya para ir concluyendo, porque creo que me extendí un poco, pero bueno, si quieren podemos pues, platicar después. Todo eso me ha llevado, son como distintos proyectos. Hice este proyecto recientemente, miren, ahí le puse 2023, todavía el 24 y 25 estuvo circulando, hice este proyecto que implicó no solo la investigación académica, digamos, sino también la curaduría. Era muy importante que a veces podemos mostrar en exposiciones pues estos debates y estos cuestionamientos. Pero entonces, como vengo cuestionando el aspecto de la decolonialidad, el aspecto de la mirada desde una óptica distinta, desde las mismas comunidades, pues planteé esto con fotógrafos de las propias regiones. Claro, fotógrafos y fotógrafas profesionales que llevan más de 10 años o 15 años en sus regiones, que son poco conocidos a nivel nacional, pero que tienen un trabajo muy profundo y significativo con proyectos de largo aliento. Por ejemplo, esta imagen, que es una imagen de una etnia en Oaxaca, de Yalala,
en Estados Unidos y que nos muestra a través de su proyecto esta fotógrafa la vinculación con los migrantes, que en Estados Unidos, ustedes saben el conflicto que hay hoy en día, por ejemplo, los oaxaqueños y estas etnias tienen una organización muy compleja y están organizados en Estados Unidos como red, como grupo, y hay toda una línea de esta diáspora, digamos, de población hacia Estados Unidos y como intercomunicación, incluso llevándolo a ser una cultura binacional. Hay mucho de retroalimentación, no solo por las remesas que llegan económicamente, sino porque culturalmente la gente que vive en Estados Unidos y está conectada con sus pueblos en Oaxaca tiene mucha influencia y participación política, cultural y demás. Un ejemplo muy sencillo, cada fiesta del pueblo, miren, hay gente, hay población que no ha podido regresar durante años, 10 años, 20 años a su comunidad, porque precisamente el regresar significa el riesgo de no poder volver a Estados Unidos o por cuestiones de carácter económico y demás. Y hay quienes en las comunidades se han dedicado a registrar las fiestas, por ejemplo, en videos, que después se vendían en Estados Unidos, hoy en día se transmiten en vivo, por ejemplo, en Facebook Live, la fiesta del pueblo, para que la gente vea cómo está creciendo sus sobrinos, sus hijos, cómo está la familia, cómo se llevó la fiesta, y la gente aporta dinero desde Estados Unidos para realizar las fiestas tradicionales de cada una de esas etnias. Entonces hay una relación muy profunda y estrecha en esa diáspora y en ese vínculo con la migración. Digo, es uno de los ejemplos. La siguiente, si quieres. Entonces yo trabajé con los fotógrafos y fotógrafas, por ejemplo, este es Citlali, una fotógrafa yalalteca, pero pues también muy reconocido en otros ámbitos. Trabajé cada una de las imágenes y traté de cuidar el aspecto del contexto cultural, el contexto social y la relación que también estos fotógrafos y fotógrafas tienen con la comunidad. Es decir, si nuevamente pensamos en el ejemplo que les di de una fotografía colonial, autoritaria, forzada y sin relación y vinculación con la comunidad, pensemos ahora en procesos distintos y en procesos éticos de construcción. No vamos a poder avanzar si no también nos cuestionamos esta noción ética de la vinculación y significación con las propias comunidades que son representadas. La siguiente. Entonces, estas imágenes yo hice en las exposiciones, pies de fotos, pensando, dialogando con las fotógrafas y fotógrafos que las constituyen, porque son quienes también conocen parte de esa cultura. ¿Qué pasa con la mayoría de fotografías que transitan, que vemos, por ejemplo, en América Latina o de cualquier sitio? La dificultad histórica para identificar dónde se tomó, quién y cuál es el contexto de construcción de esa fotografía. Entonces, hoy en día, por ejemplo, todavía transitan fotografías que no tienen el nombre del fotógrafo, anónimas, o que no nos importa quién está representado en la fotografía. Es decir, chequen en cualquier red social, en Google, hoy en día las agencias a veces hasta excluyen el nombre del autor de la foto y presentan imágenes de un indígena en Brasil, de un indígena en Oaxaca. Entonces, ese anonimato de lo que se está representando tiene también una carga política. En este caso, viene quiénes son ellos, qué constituyen, de qué familia y por qué tiene una significación. Por ejemplo, esta celebración particular en el pueblo de Yalal. Ir a lo singular, al detalle significativo, como decía Benjamin, para entender la historia, no la microhistoria. Pensar en esas microhistorias visuales. Por ejemplo, esta fotografía también de una población afromexicana que está invisibilizada.
cuando hicimos un trabajo de investigación y después la fotógrafa trabajó a nivel documental, aunque los pueblos negros ya están un poco identificados en las costas de Oaxaca, en esta región, que es una zona más desértica, no había trabajo de investigación, muy poco, y trabajo, desde luego, visual, pues muy leve. Ustedes pueden reflexionar también que a medida que uno se aleja de las grandes capitales, hay menos fotografías históricas. Es decir, entre más alejada es una región, pasa que hay la familia no tiene fotografía. Las zonas urbanas sí, pero las zonas rurales hay muy poquitas fotografías históricas y del presente de esas comunidades generalmente. Si quieres la siguiente. Entonces, por ejemplo, en este momento una familia, mujeres, ¿no? De una comunidad negra, que cuando la fotógrafa les dice dónde quieren tomarse la imagen, la fotografía, la señora mayor, la tía Chona, les dice, pues en mi casa, que ha sido el significado, con mis hijas, y llegan todas vestidas, digamos, propiamente para la ocasión. La fotografía que se nos ha olvidado que es un ritual, que también fue durante un tiempo, digamos, una parte significativa de darle, pues de un momento, de un acontecimiento, digamos, ¿no? Hoy en día, con estas fotografías instantáneas y con la digitalización, perdimos también esa noción de la fotografía significativa, ceremonial o del acontecimiento. Siguiente. Bueno, fotografías con los jóvenes de la región. Miren, ahí pueden ver el paisaje. Nada que ver con las regiones de mar. Por ejemplo, yo estuve en Salvador Bahía, ¿no? Una población negra extraordinaria en Brasil, muy cercana al mar, que tiene pues su propia lógica cuando son culturas de mar, culturas mareñas. En México también se asocia mucho la cultura afromexicana a las culturas de mar, mareñas, y aquí pues vemos un paisaje totalmente diverso en un área pues sí de desierto, pero con una biodiversidad particular. Una imagen, otra región, vean, Oaxaca también está constituido por muchas regiones, una orografía, digamos el 85-90% de montaña, y entonces tiene una orografía muy peculiar y culturas también muy, muy singulares. Esta es la región Mije, la región de los Ayuk, y el fotógrafo que durante más de 15 años ha trabajado en su comunidad, es un momento en que las autoridades suben al cerro, al Zempoaltépetl, que es su sitio sagrado, para agradecer, digamos, cuando les toca cubrir este aspecto del cargo, digamos, anual en su comunidad. Pero me llama la atención también no pensar también en la fotografía solamente con elementos, tratar de escaparnos de esa mirada folclórica, folclorizada de la imagen misma. Y en esta imagen, si ustedes logran notar, dice, no tires botes de plástico, comisión. Es decir, está inscrita aún en una ritualidad de muchos años y en una ceremonia sagrada viene la parte de no contaminar y no tirar botellas de plástico que llegan hasta los sitios sagrados. Muchas de estas imágenes que ahí están en el cerro y se ven las nubes abajo, ¿no? Porque es de una gran altitud, este cerro del Zempoaltépetl, muchas de las imágenes también nos cuentan una vida cotidiana, pero también una vida friccionada por la modernidad en los pueblos, que también existe mucho una imagen de ciertos pueblos y comunidades que quiere ponerse como si quedara detenida en el tiempo, como si fuera premoderno, como si fuera fuera de nuestro tiempo histórico. Y creo que lo importante de estas imágenes también desde las regiones es que tienen siempre elementos, desde luego, de una modernidad friccionada con la tradición en cada una de estas comunidades. La siguiente, por favor. Bueno, imágenes que explico también cada una de las fichas las fui elaborando con los fotógrafos y para darle el contexto
preciso a cada una de estas imágenes. La siguiente. Es un pueblo muy musical. En Oaxaca hay muchos pueblos musicales y también hay un registro, por ejemplo, de todas estas fotografías y documentación que Conrado ha hecho en Tamazulapan, de su propia comunidad y de los músicos, las celebraciones a lo largo de varios años y la significación que puede tener para su propia comunidad. La siguiente. Otro fotógrafo, Félix Reyes Matías, en una celebración también en comunidades, escenificaciones. La siguiente. Por ejemplo, esta imagen. Si solo vemos la imagen, pues podríamos tener muchas interpretaciones, como toda imagen. Es decir, necesitamos conocer el contexto, qué está representando, qué momento histórico está en esta imagen. En este caso, por ejemplo, le ha sorprendido mucho a gente de la misma región que se llamaban saurinos. Es una imagen que logra el fotógrafo al entrar en una comunidad con rituales de los saurinos, que son una especie de chamanes o especialistas rituales. En la noche, frente a la celebración que en la mañana fue o en el día sobre la Semana Santa. Entonces yo creo, bueno, ustedes lo saben, en Brasil también es muy potente la noción de ciertas ritualidades religiosas y también cómo podemos pensar que no son ritualidades religiosas dominantes, sino de la iglesia o de la mirada dominante, sino que hay una gran diversidad de prácticas culturales y religiosas como esta, que son ritualidades antiguas que los vinculan a cuestiones agrícolas, pluviales, al dios de los rayos. Es decir, hay toda una serie de politeísmo, si queremos pensarlo ahí, un politeísmo que se revela a ese monoteísmo. Y es un tema súper interesante. Yo no soy especialista, desde luego merece un tema especial en eso, pero creo que las imágenes nos pueden develar también esas distintas manifestaciones religiosas, culturales, que muchas veces no están dentro de la religión dominante. Bueno, los Icha también hay, estoy actualmente trabajando con el archivo de este fotógrafo porque hubo comunidades que fueron consideradas dentro de un ejército popular revolucionario. Así como hubo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que después se inscribe en una propuesta política que todavía, pues como saben, está vigente, en Oaxaca también ha habido muchos grupos guerrilleros y en este caso el Ejército Popular Revolucionario, que también fue severamente reprimido y que muchas de las comunidades después fueron reprimidas considerando a sus ciudadanos como parte del ejército revolucionario. Entonces ha habido demandas muy fuertes de ese proceso que ahora estoy registrando en un proyecto mucho más amplio. La siguiente. Bueno, otra región, el Istmo de Tehuantepec, si quieres seguir. En la siguiente, en ningún caso, si se ven, nos peleamos con la noción, hay información social, hay información política, hay información de actividades económicas, pero también no deja de haber una estética propia que se va construyendo en estas mismas comunidades, ¿no? Si quieres la siguiente. Esta me gusta mucho, esta imagen que seleccioné, Maíz ante el alba, porque habla de cómo es una familia campesina en Oaxaca. Por ejemplo, ahí están desgranando la mazorca, el maíz. Ustedes saben que el maíz es importante en la cultura en México, pero viendo la televisión. Es decir, hay muchas imágenes muy idealizadas, muy romantizadas, muy estetizadas sobre el maíz y la relación de los mismos pueblos con el maíz. Pero en realidad la vida cotidiana es esta, que estén desgranando pues esa cosecha que a veces es para la autosuficiencia y un poco para el mercado,
en una escena cotidiana en el amanecer en una comunidad de Oaxaca. La otra, pues se registra de los temblores, que también son muy fuertes, ¿no? La cuestión telúrica en Oaxaca. Si quieres la siguiente. Uy, ya para concluir, ya es el último, creo, Octavio, en otra comunidad. Si quieres la siguiente. Escenificaciones religiosas, ¿no? Escenificaciones. Esta imagen, y ya casi para ir cerrando, por ejemplo, de una mojonera, la imagen de la izquierda, esa piedra que se ve ahí, es una mojonera, que así se llama, la que delimita el territorio en los pueblos. Son grandes basamentos y piedras enterradas que delimitan territorialmente. La imagen pues, no nos dice nada. O sea, la imagen, si quisiéramos buscar sin conocer el contexto, no nos dice nada. Pero significativamente es muy importante ese símbolo, esa mojonera para los mismos pueblos y sus territorios. Un poquito era poner en entredicho la noción de que qué es lo que vemos en las imágenes. Si solamente buscamos el aspecto estético y el aspecto artístico, pues nos quedamos muy cortos de entender que la imagen también tiene significaciones, informaciones documentales muy fuertes para las mismas comunidades. La siguiente. Y ya para concluir, pues estas imágenes sobre un incendio forestal donde pobladores van en la imagen de la derecha, o un señor, uno de los grandes cocineros. Hay una tradición en esta comunidad de hacer un caldo de guajolote, de hacer un caldo durante su fiesta principal, su fiesta de honor al dulce nombre de Jesús, y hay hombres que cocinan, son los hombres quienes cocinan toda esa noche, y hay un jefe, hay un cocinero, un maestro cocinero, que es aquel que hace o es el responsable de ese caldo que se trabaja en estas comunidades. Ya, creo que ahí concluye, ¿verdad? Terminé con esta. Es una imagen histórica, es una imagen de hace 30 años en comunidades negras de Oaxaca, en Coajinicuilapa, de Guerrero, en Coajinicuilapa, Guerrero, y así era como representaban las máscaras. Normalmente hay una ritualidad y hay una danza sobre los diablos en la costa, que tiene representaciones simbólicas muy fuertes, pero aquí los niños están jugando y con una caja de cartón hacen una máscara y un significado histórico de hace 30, 40 años en la comunidad, en la pequeña comunidad de Coajinicuilapa, Guerrero. Es decir, las imágenes nos dan también el sentido del cambio que ha habido en las distintas tradiciones, celebraciones y formas de representación de los mismos pueblos. Y hasta ahí termina. Bueno, siento que fue algo extenso, y si se dan cuenta, pues hay inscritas muchas temáticas y discusiones posibles. Espero se haya entendido gran parte, un poco de la riqueza que tendrían estas vertientes de trabajar las imágenes como documento histórico, como documento social, como documento político y como documento también de las propias comunidades para entender sus historias y sus singularidades. Muy, 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 muy lindo, Abraham, muy lindo. Muchas gracias. La palabra es de grupo. Grupo. David. Bueno, muchas gracias, Abraham, por todo lo que he traído para nosotros, que yo estaba pensando en traer otras cosas de los textos, pero después de oír, me quedé pensando, y quizás por todo lo que he pasado y que ya hablé para ti en el inicio, eh, yo siempre pienso que nosotros, brasileños y mexicanos, tenemos muchas cosas de proximidad. Cuando he leído, por ejemplo, Octavio Paz en El laberinto de la soledad, siempre me quedé pensando
caramba, cuántas cosas tenemos. Pero escuchando ahora, sí, ya hablé eso para Rodrigo en otras situaciones, que siempre creo que los mexicanos tienen una cosa de luchar, no sé, distinta de nosotros. Si, por ejemplo, ya acá hablamos que los mexicanos tienen un sindicato de los profesores que es el mayor del mundo. No lo sé si es, pero acá hablamos eso. Pero tú dijiste que tenemos 70,000 maestros, pero están mucho más en las calles, ¿sí? En la huelga. Y acá no conseguimos esto. Acá no, estamos en nuestro laberinto de la soledad, quizá, no lo sé. Pero los maestros no consiguen reunirse, no conseguimos, estamos en una cosa individualista, los trabajadores como un todo, no conseguimos nos organizar, no sé. Que me gustaría, se puede, que hable un poco sobre esta capacidad. Esta cosa. Yo, por ejemplo, cuando estoy leyendo las cosas de los zapatistas, me encanto. Sí, estoy leyendo y hablando, caramba, hay luchas acá, por supuesto que hay, pero no conseguimos nos unir en grandes grupos como pudiéramos, no lo sé. Se puede, agradezco por todo, gracias. Pues, híjole, das en el clavo un tema pues muy importante, que tiene muchas perspectivas, ¿no? Y observaciones, y hay varios estudios sobre movimientos sociales, sobre el movimiento del magisterio, y creo que es relevante. Yo lo que diría mucho es pensar, por ahí pasé una imagen de la Revolución Mexicana. O sea, la lucha de la Revolución Mexicana, que para muchos fue esa revolución inconclusa, pero que implicó en periodos históricos posteriores una reforma agraria y una reforma agraria profunda que también implicó una propiedad social de la tierra. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque como lo histórico, ¿no? O sea, lo histórico va constituyendo que gran parte de la lucha magisterial en Oaxaca también son muchos profesores de regiones y profesores indígenas. Entonces hay una noción también de territorio, hay una noción de derechos territoriales y pues lógico que va transitando después a las luchas sociales y a los derechos magisteriales. Es una historia amplia, compleja, lo estoy sintetizando así queriendo conectar por qué si han tenido una peculiar y una singular forma de organización que yo creo que a nivel nacional, creo, y a lo mejor me estoy adelantando, no sé, soy oaxaqueño, entonces miramos mucho desde Oaxaca, también lo siento, pero creo que a nivel nacional es uno de los sindicatos y de las organizaciones más fuertes hoy en día. Si ustedes ven las noticias, hoy en día justo la Coordinadora Nacional de Maestros está instalada en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, Zócalo de la Ciudad de México, perdón, no en Oaxaca, en el Zócalo de la Ciudad de México. Tienen todo lleno el Zócalo y están pidiendo que cambien una abrogación de ley que se hizo donde van a limitar sus pensiones. Pero ¿por qué platico esto? Porque lo que yo les planteé es histórico, pero hoy en día varios estados del país se han sumado y entonces es una manifestación que en este gobierno de izquierda de Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum no había habido una resistencia así. Es decir, es el sindicato más organizado y tiene sus peculiaridades históricas, cómo está organizado, van rotando a sus propios dirigentes para que no se queden ahí, se vuelva una corrupción. O sea, hay analistas de eso. Y tiene también muchos procesos contradictorios, porque al interior hay muchos grupos, es decir, es complejo, es muy complejo, pero es verdad, hay una gran organización social y política a partir de ahí. Y justo fueron los maestros de Oaxaca
quienes se organizan. En realidad, toda esta disidencia magisterial nace en 1979 en Chiapas, y en 1980 se suma Oaxaca, y al final es Oaxaca uno de los que ha mantenido, digamos, una mayor organización, pero siempre dialogando con Chiapas, con otras entidades. Y también han sido golpeados terriblemente. O sea, durante el gobierno de Peña Nieto, hace 2 sexenios, durante el gobierno del PAN, fueron duramente marginados y golpeados los maestros. O sea, y hay una gran organización interna. En Oaxaca hay una manifestación masiva, pero a nivel nacional sí han sido, y federal, han sido duramente también reprimidos. Y su constitución, su composición, mucho de maestros de las regiones, y también tiene, yo creo, un elemento clave para la lucha social en México, porque son los pueblos indígenas y los pueblos vinculados a ciertos territorios los que están resistiendo. Eso no se da en ciudades donde, como dices, hay maestros, pero en luchas más solitarias. O sea, hay ciudades donde el Sindicato Nacional de Maestros los tenía más desvinculados, más fragmentados y con poca resistencia. Entonces creo que sí es muy especial tu pregunta, y hay muchos libros que hablan del movimiento magisterial y las dificultades para lograr esa movilización. Aquí lo que yo planteo es cómo esas imágenes, desde luego, nos pueden mostrar también pues estas formas también de cómo el pueblo de Oaxaca salió volcado defendiendo a los maestros, pero también porque tenía intereses de derrocar al gobernador local, al gobernador de ese momento. Es decir, siempre estas manifestaciones, sabemos, van más allá de un solo propósito, y también fue aplacado, digamos, ese movimiento en algún momento, fue reprimido. Hay dirigentes que se pasaron a los grupos ahora de los partidos políticos. Es decir, creo que en eso, y tienes toda la razón, yo con Brasil, las veces que he visto y he estado, hay mucha similitud en nuestras luchas, mucha similitud en a mí me fascina la sensibilidad de los brasileños sobre temáticas singulares. O sea, cómo estamos pensando los procesos sociales, los procesos culturales, la diversidad étnica, y siempre la composición también decolonial, ¿no? Tratando de rastrear aspectos contra una mirada que todavía es muy potente, muy colonial, muy racista y muy excluyente, ¿no? Pero es lo que yo podría decirte un poco, y hoy en día puedes checar noticias de diarios nacionales, e incluso como precisamente están tratando de modificar una ley, pero de manera muy estructural. O sea, significaría que ya los maestros no tendrían pensiones en afores, en formas privadas, como se hizo en varias partes en el neoliberalismo, sino lo que quieren es que nuevamente el Estado cubra esa parte, que es una modificación radical. Es muy difícil. E incluso el gobierno de izquierda pues dice, no tenemos todo ese recurso, ese dinero, y entonces es muy complejo lo que se está planteando. Pero si checas los diarios nacionales y todo, puedes ver las distintas voces de hoy en día, te lo estoy diciendo ayer, hoy están instalados en el corazón de la Ciudad de México, tratando de presionar a la presidenta y a todo el grupo político para que echen atrás esa reforma, y tienen una reunión ya mañana con la presidenta, porque si no tenían con la presidenta no se iban a ir. Entonces sí, es un grupo muy potente, muy organizado, pero también con muchas dificultades, y también con una fuerte carga de los medios que desinforman sobre la misma lucha social. Por ejemplo, siempre les ponen que ganan un salario enorme, que son los grandes beneficiados, que son los flojos, ¿no? Los maestros son los flojos, los que no trabajan. O sea, una carga que ahí vemos el papel de los medios. Y a nivel visual también. Si hay un conflicto, así como en el conflicto del 2006, se pone que son los maestros los grandes conflictivos, los que no quieren educación, los que quieren... O sea, esa carga simbólica y esa ideología es muy importante rastrearla a nivel documental
de cómo ha sido constante contra diversos movimientos y contra diversos derechos, porque pensemos en los derechos, en la educación como un derecho, no es que se quiera, ¿no? Es decir, se lleva al punto también de una nueva forma de espectacularización, ¿no? Como las sociedades del espectáculo de Debord, una nueva forma de espectacularización del desastre, de la violencia, de la agresión. Y hay una carga ideológica muy fuerte. Y eso creo que sí lo podemos rastrear en las diversas imágenes y en los diversos discursos que están transitando hoy en día en cualquier situación. Por eso yo hablaba desde el inicio de mi charla de estas miradas en disputa que hay. Siempre hay una mirada dominante, y cuál es la mirada que nosotros podemos dar como investigadores para restituir un poco, digamos, esa carga simbólica de discurso, de agresividad y de violencia, ¿no? Bueno, hasta ahí. Muchas gracias. ¿Alguien más? Uratã. Boa noite, professor Naon. Eu quero agradecer a possibilidade de ouvi-lo e de poder questioná-lo um pouco acerca da importância que hoje a arte, a tecnologia tem para a educação e para a política. Nós vemos cada vez mais o neoliberalismo, o capitalismo neoliberal se apropriando da tecnologia e da arte e transformando as pessoas em res, em coisas. O capital reifica o homem ao mesmo tempo que o seduz para a arte, o seduz para a técnica. E, especificamente aqui no Brasil, me perdoe por colocar uma questão que sensibiliza aos educadores do Brasil, como nós aqui, mas creio que é uma questão que atravessa a América Latina como um todo. Nós vivemos um momento em que a tecnologia possibilita a todos nós nos transformarmos em artistas. Especificamente, estou pensando na possibilidade que os telefones celulares permitem de registrar, de documentar e de, portanto, proporcionar novas visões históricas. Recentemente, aqui no Brasil, houve toda uma discussão se os telefones celulares poderiam ou não ser utilizados pelos estudantes em sala de aula. Isso gerou até uma lei federal proibindo os celulares, a não ser em momentos pedagógicos decididos pelos educadores. Minha questão para o senhor, como que nós, educadores, podemos utilizar da arte, da tecnologia, cada vez mais como elemento de combate ao neocapitalismo, ao neoliberalismo, ao capitalismo neoliberal, e educar principalmente a juventude para um olhar combativo. Eu, particularmente, vejo como um certo engano proibir o acesso à tecnologia. Eu acho mais produtivo educar para um uso que é o uso que eu entendo como correto de combate, de denúncia, de luta contra a desigualdade, contra uma sociedade injusta como é a brasileira. Mas essa é uma questão muito complexa e que ainda não temos
muitos consensos. Então, gostaria de ouvir a sua opinião em como podemos, como educadores, como pesquisadores, fazer com que a arte e a tecnologia voltem a serviço do trabalhador, do povo, e não do capital. Obrigado, professor. ¿Quieres que juntemos si hay otras preguntas y ya para ir cerrando, Rodrigo? Sí, ¿más alguien? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si no, ya. Abraham, creo que sea la última cuestión. Perfecto. Pues muchas gracias. Sí, una pregunta muy, muy interesante y desde luego fundamental para todos los que estamos trabajando con la educación, con las tecnologías y con la construcción de visualidades. Coincido, es decir, el dilema es la producción de conocimiento distinto a lo que normalmente prevalece en estas historias neoliberales de poder dominantes. ¿Cómo construir microhistorias y narrativas distintas? Creo que una de las grandes cuestiones es que los medios nos han metido en una espectacularidad y en una cuestión de grandes relatos. Es decir, siempre el medio que utilizamos depende de una tecnología mayor que, lo sabemos, nos puede prohibir el uso hasta de ciertos términos. Lo estamos viendo con Instagram, lo estamos viendo con Facebook. Es decir, al final ellos tienen la plataforma donde se socializa gran parte de esa información. Y es una plataforma que tiene una ideología determinada. Pero donde no pueden interferir es en la construcción de la microhistoria y del relato que hacemos de manera regional. Una de las potencias que tiene la fotografía, por ejemplo, es que parte de un índice, de un índice y de las realidades de las propias regiones. El problema es querer construir solamente relatos, por ejemplo, visuales, que sean artísticos o que sean reconocidos por ciertos ámbitos. Creo que es muy importante partir desde lo mínimo. Por ejemplo, incluso en la lectura con los estudiantes, con la lectura de su propia familia, o sea, el álbum familiar, ya podemos tener una mirada distinta. Volver a la resistencia desde lo mínimo, como nos decía bien Benjamin, ¿no? O sea, en el sentido de estos pueblos, por ejemplo, afromexicanos, estos pueblos, las pocas fotografías que tienen, las hemos ido digitalizando, porque ya están en mal estado, es muy difícil, e incluso restaurando a nivel digital, y a partir de ahí, la gente va reconociendo también aspectos identitarios que les da sentido en su propia comunidad. Creo que nuestro papel, lo sabemos, no solo ante la hipervisualización, no solo ante las tecnologías de la información, hoy en día ante la inteligencia artificial, el papel que vamos a tener es el papel de ayudar a que puedan discernir, porque ya existe un caudal de información, de textos, de teoría, pero gran parte es una infodemia, es una desinformación. Estamos luchando contra, no solo contra la información, sino contra la desinformación histórica, ideológica, política. Entonces, si queremos construir, desde mi punto de vista, estas nuevas, tenemos lógicamente que partir de una construcción distinta desde estas pequeñas historias. Por ejemplo, con los alumnos, hasta si aprendemos a mirar de otro modo el álbum familiar, tiene otro sentido. Si aprendemos a mirar de otra, o sea, las fotos que ya existen, si aprendemos de cada una de las regiones a interpretar y a cuestionar cómo han sido construidas esas imágenes, ahí la tecnología
o sea, que es el teléfono, la digitalización, nos permitiría una construcción distinta. Lo están haciendo con breves videos, con breves imágenes. El problema, creo, es cuando queremos difundirlo y socializarlo y quedamos enganchados a la gran pues esfera digital donde nosotros somos minoría, donde no somos dominantes. No por tener en Facebook 30 likes o 50 es que soy dominante, ¿no? Es decir, las grandes cadenas y agencias tienen una ideología determinada. Lo podemos ver con aspectos históricos precisos como Palestina, lo podemos ver, o sea, hay una ideología que prevalece en los medios y hay una carga ideológica muy potente. El problema es que estamos considerando que las imágenes, en este caso, aparentemente son neutrales, aparentemente son la construcción de los relatos y de las imágenes no tienen una intencionalidad. Yo creo que sí en nuestras politizaciones, o sea, la politización es pensar en que la misma construcción de sentido debe hacerse con esas breves comunidades. Porque ¿quiénes son los únicos que van a resguardar la memoria visual de esas comunidades? Las propias comunidades. O sea, ¿a quién le importa el álbum familiar? Solo a nuestra familia, pues. ¿A quién le importa el álbum colectivo de los punks, de los grupos de rock, a la gente que convoca ese tipo de música y de pensamiento y de práctica cultural? Entonces, necesariamente la construcción, yo creo, de la utilización de las tecnologías para construcción de conocimiento debe involucrar cada vez más a quienes están representados en ese conocimiento. Porque son los únicos quienes verdaderamente les van a dar importancia y van a resguardar esa memoria y esa construcción. Es como la memoria visual de un pequeño pueblo. Nosotros, ahorita que pase imágenes, si no conocemos la comunidad, pues vamos viendo como un pueblo interesante. Pero la comunidad cuando ve esas imágenes, dice, él es tal persona, él es el tío tal, él es la tía tal, la señora tal. O sea, ya tiene un significado distinto ese pequeño álbum de la comunidad. ¿Cuál ha sido el problema? Que hemos hecho también muchos proyectos que no vuelven a las comunidades de origen. O sea, hemos hecho mucha investigación, en México pasa. Hay investigaciones de las regiones que ni siquiera están en las mismas regiones. Se hacen en los centros de poder del conocimiento. Cuando realmente quienes van a verdaderamente resguardar, reinterpretar y después darle otro sentido a eso, van a ser esas comunidades. No solo la comunidad académica, que es importante, sobre todo las comunidades que están representadas en esa construcción y en esa utilización tecnológica de textos, de libros, de publicaciones que hacemos, ¿no? Si hacemos una publicación de una región de México, un poquito lo que ahora está pasando. Yo mismo, yo no soy un investigador de la Ciudad de México, digamos, donde está concentrado gran parte del poder de la visualidad y de la difusión. Soy de una entidad de Oaxaca, de un estado, y cuando trabajo con comunidades trato de involucrar a quienes están en esas comunidades, porque ahí es donde realmente va a tener alguna oportunidad nuestro conocimiento y nuestra relación y nuestra vinculación construida con ellos de tener un efecto. Sí es importante a nivel nacional, importante a nivel Latinoamérica, pero creo que, no sé, creo que el único modo que de combatir a veces esas inercias digitales de poder es haciendo vinculaciones reales, socialidades reales, organizaciones reales. Es decir, y ahí está un punto clave, ¿no? ¿Cómo vamos construyendo conocimiento desde las tecnologías con la misma gente y con las comunidades implicadas y con quienes les va a interesar el resultado de esa producción visual? Pues bueno, es un tema enorme. Espero haber contestado un poco desde mi óptica, pero creo que es muy importante cambiar la perspectiva de nuestra construcción de conocimiento, de nuestra mirada y de con quiénes estamos generando ese conocimiento. Pues yo hasta ahí.
un movimiento que estamos a hacer en grupo, hacer pesquisas e investigaciones a partir de próprio cotidiano y las propias comunidades y las propias existencias de los estudiantes de posgrado. Nosotros en grupo nos recusamos a hacer pesquisas del otro, pero que de nosotros. Entonces, es un cuidado que estamos a hacer para el propio retorno de la pesquisa a la comunidad pesquisada, pero que nosotros somos las comunidades pesquisadas. Exacto. Y una cosa buena de oír español es que regresamos a la familiaridad con la lengua. Es mejor. Abraham, yo voy a dejar usted ir. Gracias, gracias. Son 2 horas de charla que estamos a platicar. 2 horas son muy poco. En encuentros anteriores también fue muy poco, pues son muchas preguntas. Cuando estamos a un encuentro con una realidad tan distinta y próxima también de Brasil, con problemas, y creo que Brasil está con problemas tan enormes, tan grandes cuanto problemas mexicanos. México tiene problemas de la proximidad con los Estados Unidos y Brasil tiene el problema de proximidad con Brasil. Es terrible. Ayer el Parlamento aprobó una ley de destrucción del licenciamiento ambiental. Los empresarios se pueden hacer destrucción ambiental sin gobierno hacer nada. El gobierno de partido de trabajadores no irá a hacer nada, pero que no quiere perder el apoyo del Congreso. Nosotros estamos en una situación muy grave, gravísima. Entonces, escuchar las perspectivas de colegas de otros países latinoamericanos con problemas distintos y próximos es muy bueno y nos da muy soporte para continuarnos la lucha, la militancia y los estudios. Abraham, muchas gracias. Grupo fica, tá? Vou cortar com vocês um pouco. Muchas gracias. Eu vou invitar usted outras vezes para platicar conosco y solamente quiero agradecer muchas veces. Pues muchas gracias a todos y seguimos en conversación. Sí. Saludos. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias, profesor, mucho gusto. Igualmente, saludos. Vou parar a gravação.